En este momento vamos a ver las propiedades de las derivadas. Vamos a ver como 3 o 4 propiedades básicas y en videos posteriores veremos propiedades que son más complicadas. La primera propiedad que vamos a ver hoy dice f de x es igual a k, entonces la derivada f' de x es igual a 0, donde k es una constante. La derivada de una constante siempre es 0. Miremos ejemplos de esta propiedad. Por ejemplo, f de w es igual a 1/3, f' de w es igual a 0, o f de z es igual a pi, f' de z es igual a 0. La derivada de una constante siempre es 0. f de x igual a menos 8, f' de x es igual a 0. La derivada de una constante siempre es 0. Esa es la primera propiedad básica de las derivadas. Miremos la segunda. La segunda propiedad dice f de x es igual a x, f' de x es igual a 1. Esto se llama la función idéntica o la función identidad. La derivada de la función idéntica siempre es 1. Miremos este caso. f de w es igual a w, f' de w es 1. La derivada de la función idéntica siempre es 1, cuando la letra está sola. La derivada es 1. Esa es la segunda propiedad. Miremos la tercera propiedad, que es muy valiosa, muy usada. f de x igual a x a la n, f' de x es igual a n x a la n menos 1. Se llama la derivada de una potencia. La derivada de una potencia sencillamente bajo la potencia y a esa misma potencia siempre le resto 1. En este momento no estamos haciendo demostraciones de esta fórmula, lo que estamos viendo es cómo ejercitar en las propiedades de las derivadas. Miremos ejemplos de esto. Por ejemplo, f de x igual a x a la 5. f' de x es 5x a la 5 menos 1. O sea que f' de x es 5x a la 5 menos 1 es 4. Ahí aplicamos la regla de la potencia. Vamos a ver el caso cuando el exponente es un fraccionario, cómo manejarlo fácilmente. Borremos aquí y miremos este caso. f de x igual a x a la 5 medios. Entonces decimos f' de x es 5 medios de x a la 5 medios menos 1. Este 5 medios menos 1 voy a hacerlo aquí a un lado. 5 medios menos 1. Pero ese 1 yo lo puedo transformar en 2 medios para que los fraccionarios se me vuelvan homogéneos. Y me queda 5 menos 2 sobre 2. Recordemos que fracciones homogéneas no es sino sumar o restar el numerador y colocar el mismo denominador. En este caso me queda 3 medios. Entonces me queda que f' de x es igual a 5 medios de x a la... Esto me da 3 medios. Pero mire que yo hubiera podido evitar todo esto, porque este ejercicio yo no puedo hacer mentalmente. ¿De qué forma? Hagámoslo aquí a un lado mentalmente y en un solo paso. f de x igual a x a la 5 medios. Entonces f' de x es 5 medios de x. En la mente hago esto, 5 medios menos 1. Pero 1 lo transformo inmediatamente en 2 medios. Si fuera 5 tercios, lo transformo en 3 tercios. Y me queda 5 menos 2 es 3 sobre 2. Entonces me da 3 medios. Observemos que aquí lo hice en un solo paso, aquí me demoré más. Y fue un poco más dispendioso el proceso. Pero en un solo paso, cuando el exponente fraccionario en un solo paso yo lo puedo hacer. Vamos a ver otros ejemplos de exponente fraccionario, por practicar más esto. Miremos el caso que tuviera f de h igual a h a la 3 quintos.
Entonces f' de h será 3/5 de h a la 3/5, lo puedo hacer así mentalmente, recuerde, 3/5 menos 5/5, porque 5/5 es 1, entonces 3 menos 5 es menos 2/5. Mire que también salió en un solo paso. Pero aquí, ¿qué debo hacer? Como hacen todos los libros, a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Recuerdo que esto es una propiedad de la potenciación. Y en matemáticas, por lo regular, se escriben los resultados de los procesos, de las expresiones, se escriben con exponente positivo. Entonces yo aquí puedo decir que f' de h es igual a 3/5 de 3/5, puedo colocarlo así de una vez, 3 sobre 5h a la 2/5. Estoy aplicando esta propiedad. Menos 2/5, entonces me queda 2/5 aquí en el denominador. Entonces el resultado me da de esta manera. Vamos a hacer otro ejercicio donde de entrada yo tenga que colocar un exponente negativo. Por ejemplo, f de x igual a x a la menos 2/3. Miremos allí cómo queda. F' de x es menos 2/3 de x a la menos 2/3 menos 1. Pero 1 lo puedo escribir así, menos 2/3 menos 1, pero 1 es 3/3. Entonces me queda que f' de x es menos 2/3 de x a la menos 2/3 menos 3/3 menos 2 menos 3 menos 5/3. Menos 5/3. Se restan solamente los numeradores. Y esto lo puedo escribir, voy a ponerlo por acá, f' de x igual a menos 2 sobre 3 x a la 5/3. Esto estaba negativo o baja positivo de acuerdo a esta propiedad de la potenciación. Aquí ya hemos aprendido cómo derivar una potencia, no importa si el exponente es entero o si es un fraccionario. Siempre se hace de esta forma, o con esta propiedad. Muy bien. Ahora vamos a ver una propiedad que es más bien derivada de la anterior, que dice así, la cuarta propiedad, dice f de x igual a k x a la n. Entonces f' de x es n por k x a la n menos 1. Lo que hice aquí fue bajar la n, multiplicarla por la k, y a la n se le resta el mismo 1. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí el coeficiente era 1 y aquí el coeficiente es k, es una constante. Miremos un ejemplo. F de x igual a 4x a la 5. Entonces f' de x es, sencillamente multiplico, 5 por 4 es 20, x a la 5 menos 1 es 4, y ya quedó derivada. Muy bien, podemos tener f de x igual a x a la 7. Entonces decimos, f' de x, que en este caso a se considera una constante, me queda 7 por a, x a la 7 menos 1, que es 6. Aquí hemos visto hasta el momento 4 propiedades importantes de las derivadas. La derivada de la constante es 0, la derivada de la función idéntica siempre es 1, la derivada de la potencia es la potencia por la variable elevada a la potencia menos 1, y también la derivada de la constante por una potencia, que no es sino multiplicar la potencia por la constante que hay aquí, y sencillamente a la potencia se le resta el 1, análoga o parecida a la propiedad número 3. Hasta aquí hemos estudiado estas 4 propiedades básicas. En el video siguiente, la segunda parte de propiedades de las derivadas, vamos a aprender cómo se deriva una suma o un polinomio. Vamos a aprender en videos siguientes cómo se deriva un producto, cómo se deriva un cociente y cómo se hace la famosa regla de la cadena para aprender a derivar radicales.